¿Por qué los colombianos salen a protestar? Es difícil esa pregunta porque no es solo un reclamo, son muchos reclamos. Sobre todo las protestas grandes, masivas, son protestas debido a desajustes de la sociedad, a problemas, a inequidades, injusticias, desigualdades. Los sectores más pobres de la sociedad, como por ejemplo el campesinado, los obreros asalariados de diversas actividades, los mismos docentes, por ejemplo, cada uno dentro del ámbito de sus propias características, pues reivindican unos derechos que tradicionalmente les han sido negados en muchos casos. ¿Quiénes son los mismos que marchan? Digamos, esto también es lo mismo que uno lo puede ver, lo puede constatar en los mismos casos. Clase media baja, estudiantes, campesinos, personas, digamos, que pues, por supuesto viven los rigores de un sistema que no los deja progresar con facilidad. Esto no es novedoso ni lo estoy diciendo yo de buenas a primeras. El índice Gini, las mismas estudios de la OCDE frente a los niveles de desigualdad económica en Colombia, que son, pues, es mucho más grande que solo charla. Eso está en números y es verificable. La cantidad de generaciones que se necesita para salir de la pobreza en Colombia, eso todo está publicado. Entonces, por supuesto, pues esa sección de la sociedad permanentemente se está manifestando porque son circunstancias estructurales que les impiden tener vidas más pues mejores, sencillamente, con salud, educación, con bienestar pues, elemental que el Estado debería cubrir. Entonces, históricamente en Colombia, pues por supuesto ese reclamo vuelve y vuelve y vuelve porque la sociedad colombiana no ha logrado lidiar ni política ni jurídicamente con esos problemas. O sea, no ha podido solucionarlos y sobre todo la clase dirigente no ha querido solucionarlos porque el sistema le es beneficioso de alguna manera. Es decir, mantener el poder político y económico en unas élites pues tiene mucho sentido para las élites, sin duda alguna. En ese estado de cosas, pues el incentivo para que sean las élites quienes arreglen el problema pues es ninguno. La inequidad en este país es una cuestión histórica, pero tenemos que tener claro, ahora y agudizado por la pandemia, no producido, sino agudizado por la pandemia, hemos llegado a unos niveles de pobreza, de desempleo, de hambre impensables. Pues Colombia ha tenido una historia bastante recurrente con cierto tipo de protestas, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, marzo de 1909, que fue unas jornadas de oposición al general Reyes. Dando un salto ahí hubo otras cosas. En 1919, por ejemplo, hubo una marcha de artesanos pidiendo que no importaran uniformes, pues era el centenario de la batalla de Boyacá y el gobierno de Suárez importó unos uniformes y los sastres y muchos artesanos protestaron porque para qué esa importación, y ahí hubo muertos, pues tal vez uno de los primeros baños de sangre, la masacre de las bananeras, pero pues una huelga, digamos, particular, pero de cerca de 30.000 trabajadores que para la época era impresionante, que sabemos termina en masacre, el 6 de diciembre, o la madrugada del 6 de diciembre de 1928, junio del 29, que fue una jornada básicamente en Bogotá, contra un grupo que se llamaba La Rosca, un grupo corrupto que estaba incrustado en la administración de la ciudad, asesinato de Gaitán y toda la expectativa popular. Mayo del 57, la caída de Rojas, fue también una movilización ciudadana, en este caso contra la dictadura, por la democracia, etc. Así saltando rápidamente, paro cívico del 77, muchas causas, pero bueno, particularmente, por ejemplo, era el costo de vida, y una serie de proyectos que tenía López, entre otras también una reforma tributaria, muy enmarcado en su política que lejos de ser reformista, fue casi que proto-neoliberal. Pues. Bueno, eso fue un hito, tal vez el hito de la segunda mitad del siglo XX. El campesinado ha sido un actor clave, se ha movido, pues obviamente en gran parte debido a sus condiciones, lucha por la tierra. Vino una gran movilización, incluso recuperaciones de tierras o invasiones, como se quiera llamar. El paro cívico del nororiente, que así se denominó, realizado a mediados del año de 1987, movilizó alrededor de 25.000 personas al casco urbano de Ocaña, en ese entonces, campesinos.
la inmensa mayoría, y alrededor de 12.000 campesinos al casco urbano de Tibú. Digamos que ahí se expresaron todas las necesidades y la desatención y el abandono que el Estado había hecho de la región o ha mantenido históricamente de la región. Una vez culminó el paro cívico del nororiente de 1987, la respuesta de la ultraderecha fue crear a través de un grupo de empresarios de Ocaña la Sociedad de Amigos de Ocaña, que fue una especie de promotores del paramilitarismo y la violencia contra los sectores que se movilizaron en esa época. Va a venir después una contraofensiva explícita del Estado, etcétera, e implícita o apoyada o alimentada para una especie de contrarreforma agraria de parte de los paramilitares. No solo están irresueltas en su mayor parte, no queriendo con ello decir que no se haya avanzado en algunos aspectos, pero se ha avanzado muy poco y por eso hoy las reivindicaciones del Catatumbo en su mayoría son semejantes a las del 87. El último, digamos que el último gran estallido social colombiano, que fue pues durísimo, nos llevó a la Constitución del 91, ¿sí? Ese fue el, digamos, y que donde fueron claves los estudiantes, por ejemplo, donde fueron claves los estudiantes, los jóvenes, cosa que uno ve repetidamente en ese tipo de manifestaciones, ¿no? Son gente joven. Han venido, por supuesto, muchas protestas. En CINEP nosotros tenemos una base de datos de luchas sociales que tiene desde 1975 hasta diciembre de 2020 cerca de 26.000 registros de protestas. Estamos en un momento de alza de la protesta en Colombia. Desde 2013 más o menos estamos, digamos, con un promedio mucho más alto que periodos anteriores. Aclaremos en primer lugar, no es lo mismo la protesta social que el conflicto armado colombiano, ¿no? El conflicto armado ha sido una de las formas de confrontación que ha habido en el país, pero ha habido históricamente una gran cantidad de manifestaciones, de formas de expresión de la insatisfacción social que no han tenido matices, perfiles de confrontación armada. Y digámoslo con claridad, lo que hoy pasa en las calles colombianas no es un conflicto armado, no es una lucha armada, es una irrupción, un desbordamiento de la protesta social en función de ciertos factores, pero no tiene las características ni lo podemos considerar como una nueva etapa de la confrontación armada en el país. Es que las movilizaciones, así no hubiesen guerrillas en Colombia, se estarían dando tal como se están dando hoy. O sea, no es que para que la comunidad campesina o los trabajadores de la ciudad se movilicen o los vendedores ambulantes o las mujeres cabeza de familia, es porque hay, como prerequisito sea la existencia de las insurgencias, ¿no? Si no tuviésemos insurgencia hoy día, igualmente tendríamos todas estas movilizaciones, porque estas movilizaciones lo que están expresando es un inconformismo general de la población. Mire, siempre toda actividad humana está expuesta a riesgos, cualquier actividad humana. Hasta el amor tiene sus riesgos, toda actividad humana, todo emprendimiento humano tiene riesgos. Obviamente las protestas sociales tienen riesgos. Un riesgo muy grande es que, digámoslo popularmente, que se salgan de madre. La cuestión no es negarse a la protesta o frenar la protesta en sí, porque tenga riesgos, porque entonces los seres humanos nos tendríamos que quedar quietos, encerrados permanentemente, porque como dijimos desde el principio de la conversación, toda actividad humana tiene riesgos. De lo que se trata es de controlar esos riesgos para evitar que se repita o que se establezcan nuevos ciclos de violencia. También me sorprende mucho ciertos actos de destrucción de sobre todo bienes públicos. Bueno, tampoco justifico la destrucción de cajeros, de bancos, el saqueo de almacenes. El hecho de que vengan esos terceros a vandalizar la movilización hace que se estigmatice más la forma de manifestar la voz y la necesidad de la gente. Ahí el deber del Estado es tratar de defender también, de controlar esa situación, de ponerla dentro de sus justos canales, pero sin recurrir a un uso indiscriminado y desproporcionado de la violencia.
En países como Colombia, con un conflicto armado tan grande y tan viejo, no es descartable que una vez se den estos hechos, organizaciones armadas u organizaciones criminales quieran pescar en río revuelto o capitalizarlas para sus intereses. Pues no, no es legítimo criminalizar la protesta social. Es legítima la protesta, es ilegítimo criminalizarla. El ejercicio legítimo de la protesta pacífica es un derecho constitucional, primero, para empezar, es decir, y es conexo, lo ha dicho la Corte Constitucional, incluso la Corte Suprema de Justicia en reciente jurisprudencia ha dicho que el derecho a la protesta pacífica está atado a muchos otros derechos, a su vez, derecho a la libertad de expresión. Entonces, pues claramente intentar volver criminoso un derecho constitucionalmente protegido, pues es completamente no solo ilegítimo, sino antijurídico, digamos, es contradictorio en términos legales. Uno de los patrones que hemos encontrado en la comisión como unas formas frecuentes y que han llevado a la persistencia de la violencia es justamente ese intento de que toda protesta social se criminaliza, se penaliza y se militariza. Eso es una constante en la historia del país, por lo menos en los últimos 60 años. Este es un discurso que se ha repetido a través de la historia. No hay causas genuinas de la manifestación. Esto es solo una manifestación política que busca desprestigiar al gobierno. Cosa que uno respondería, pues por supuesto que es una manifestación política, es evidente. Sí, claramente es una, o sea, el derecho a la manifestación pública es político. La estigmatización viene naturalmente de los reclamos y de la movilización que hacen los campesinos. Es decir, cuando se hace un paro o una movilización, lo primero que señalan generalmente las agencias estatales y los servicios de inteligencia es que detrás de ellos está la insurgencia. De hecho, todo esto hace parte de un plan donde estigmatizan, un plan donde ponen a los mismos indios a hablar mal de los indios, por ejemplo. Un plan donde hacen daños estructurales. Sí es persistente y es una actitud que uno puede mirar históricamente. Van cambiando los epítetos, van cambiando un poco como la lógica explicativa, pero por lo menos desde la masacre de las bananeras viene una idea de infiltración, en ese caso era bolchevique, anarquista en esa época, pues luego va a ser pues durante mucho tiempo el comunismo en general, después ya va a ser el guerrillero, y luego en los 80 comienza a acuñarse este término de narcoguerrilla, entonces los narcoguerrilleros, terroristas, sobre todo después de las Torres Gemelas, ¿sí? Castrochavistas, pues digamos con el triunfo de Chávez y pues un poco la cuestión en Venezuela. Y hoy pues, y bueno, y de hace un tiempo para acá, seguramente el término de vándalos se ha utilizado, no he hecho el seguimiento histórico, pero de hace un tiempo para acá es el gran epíteto para estigmatizar a la protesta. Pero a la gente de la protesta no le sirve nada que los traten de vándalos, de guerrilleros, de comunistas, de castrochavistas. Entonces no, eso no le sirve, a la protesta no le sirve, al poder sí le sirve. Pues muestra algo que digamos sintomático de la cultura política colombiana, y es que hay que expresarse lo menos posible, digamos. Que parece que esa es como es un poco la forma en la que que lo ven ese tipo de congresistas y ese sector de la sociedad, es que hay algo perverso con la expresión ciudadana del descontento. A veces me abruma mucho pues, la respuesta policial, me entristece, me da rabia también. Estábamos en una movilización en plena pandemia, todos dijimos estamos hartos, no hay plata, no hay comida, no podemos salir, pero sí tenemos que pagar impuestos, sí tenemos que pagar el agua, sí tenemos que pagar las deudas de los bancos. Entonces salimos a esta manifestación y ni siquiera habíamos dado 3 pasos y ya había una tropa de SMAT súper así, queriendo meterse ya entre la gente. Y le pedimos a la policía que nos permita movilizarnos. Entonces lo que hacen es, nos encierran y mandan 4 balas de gas lacrimógeno.
Eso que hemos visto con las tanquetas disparando una cantidad de elementos y sustancias, o ese uso ya demasiado ligero y casi indiscriminado de las armas. Yo honestamente dudo que el comandante de la policía se pare frente a los policías y les diga: lo que ustedes tienen que hacer es golpear a todos los manifestantes, gasearlos y pues abusar todo lo que puedan de su poder para hacerlos sentir lo más miserables y pequeños para que la protesta se acabe. Yo dudo que ese sea el discurso institucional, o sea, yo no creo que eso sea, o sea, dudo inmensamente que eso sea el caso. ¿Qué pasa? Hay una cultura de permisión, ¿sí? De que si uno le pega a un manifestante, si lo coge a bolillazos, pues no pasa nada, sí, efectivamente pues no es tan grave. Para nadie es un secreto que nos están asesinando. Se está matando a la juventud. Hicimos presencia en el marco de la Guardia Indígena, logramos acompañarlos, logramos estar ahí con ellos. Hubo una represión muy fuerte, pero en el momento en que llega la Minga, empezó a disminuir los asesinatos de jóvenes, incluso el gran número de desaparecidos. Eso no quiere decir que no lo estén haciendo. Lo están haciendo, pero yo creo que ayudó a contener algo. Los casos más graves, los casos duros se van a la jurisdicción penal y uno entendería que así debería ser. Claro, algunos se van a la pena militar, que no debe ser. Y frente, digamos, a las investigaciones y a los hechos que cometan la fuerza pública, pues sin duda tiene que ser, el criterio sí es publicidad y celeridad, digamos. Eso tiene que ser rápido y tiene que ser público. Que eso en Colombia pues, tiene una historia que ya es dramática, es decir, es gigantesca y tristísima, entonces pues no puede ser que este tipo de cosas pasen y que la reacción del Estado sea esconderlo, llevarlo a otros ámbitos. Eso, digamos, eso hiere muchas sensibilidades políticas con absoluta razón, eso es más que razonable. Los policías protegen a los policías y los militares protegen a los militares. Esa es la lógica, ¿sí? Es decir, la lógica es que el compañero que está en la institución castrense al lado de uno es uno mismo, entonces uno tiene que proteger a su compañero, eso, digamos, eso es parte esencial de la institución también. Por eso seguimos insistiendo cómo reformular o reformar esa doctrina militar, pero más allá de una política que realmente lo reestructure desde la raíz para que la fuerza pública cumpla con el derecho fundamental que ha estipulado la Constitución política. Cambiar del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, la policía, por ejemplo, para que su cultura no sea castrense esencialmente, sino de ayuda a la población, es decir, lograr que haya como unos incentivos distintos. La responsabilidad de mando, por ejemplo, que si un agente se excede en el ejercicio, pues el superior jerárquico también responda porque... E inclusive la connivencia de ciertos sectores de la fuerza pública con el uso en estas manifestaciones y en estas protestas de civiles armados y ellos tolerando o no combatiéndolo con la misma fuerza. Hombres vestidos de blanco que se denominan gentes de bien, y que hoy esa gente de bien y en el marco de la legalidad matan a civiles. El Estado tiene que garantizar a las protestas legítimas su forma de que tengan curso, de que se realicen sin atropellos por parte ni de la fuerza pública, ni menos de actores paramilitares. Esa es una responsabilidad del Estado. Donde estos hombres iban protegidos por la Policía Nacional. Los videos son muy evidentes. Eso genera un saldo supremamente negativo de cuestionamiento de la legitimidad del Estado, por una parte, y por otro, de la capacidad de ejercer el poder adecuadamente por parte de quienes en este momento tienen la dirección política, militar, organizativa de las fuerzas y de las distintas instancias del Estado. O sea, los medios de comunicación masivos no, lo que hacen es que la gente se confunda. Muchos de los medios masivos están aliados con este tipo de situaciones y por eso también ayudan a desinformar y nos ayudan a poner más en riesgo. El hecho de que te digan que por manifestarte eres un vándalo, me gustaría hacerle una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasaría si su hijo no tuviera oportunidades laborales, no tuviera oportunidades para estudiar? No tuvieron una oportunidad, por lo menos una mínima oportunidad para ser diferente y cambiar esta situación tan crónica que estamos viviendo en el momento. No quisiera generalizar y decir que todos, pero tal vez algunos grandes medios muy cercanos al gobierno y al partido de gobierno, pues, y al presidente
sí hacen una gran estigmatización. Nuestro gran escritor y poeta William Ospina ha dicho que en Colombia el gran delito es ser pobre. Y en Colombia hay una, digamos así, un antipobrerismo, si es que esa palabra existiera, supremamente grande. No es un secreto para Colombia que estamos en una emergencia humanitaria y un genocidio total de los pueblos. Se han visto con mucha claridad estos factores de discriminación contra los pobres, contra los indígenas y los pueblos étnicos y en este caso contra la juventud, en especial contra los jóvenes pobres, a los que se pretende calificar de entrada como vándalos, como criminales, como insurgentes y realmente en muchísimos de los casos, creo que no nos equivocamos en decir, en la inmensa mayoría, no son ni vándalos ni criminales, sino gente que la sociedad le ha arrinconado, le ha negado sus derechos, lo ha puesto a vivir en condiciones de absoluta miseria, inclusive después de lograr niveles de educación intermedios, inclusive un poco más superiores. Seguimos siendo una sociedad muy discriminatoria y sobre todo una sociedad racista. Eso diciendo que eso de las emociones es algo importante. No se puede reducir la protesta a algo emocional y menos irracional, pues como también ese es parte del estigma. Que eso es masas irracional y todo. Yo prefiero hablar, por ejemplo, de multitudes, de gente que protesta. Pues se entiende que la protesta tiene que ser disruptiva, tiene que generar, pues no por supuesto daños, pero sí desconfort, un poco romper la normalidad. Llevamos como 6 años haciendo paros intermitentes, paros de un día y se acabó, un día y se acabó. Y la verdad, dentro de mí yo sí me preguntaba si realmente la gente no siente, pero no sienten es porque no saben, ese es el problema. Sí, esa es la idea de la protesta, que haya digamos, que se rompa la normalidad, que por un segundo la sociedad pueda observar un problema y entender que los manifestantes pues tienen un mensaje y por eso están tomando las calles. Y si nosotros no somos conscientes de que el otro está aguantando hambre mientras estamos bien, llenos, con la pancita llena, entonces no estamos en nada. Creo que el proceso de paz ayudó a que la gente perdiera miedo a la protesta. Pues ese estigma de que el que protestaba era guerrillero y cosas entonces que sigue estando en algunas mentes del poder, pues digamos, desapareció por lo menos para muchos sectores de la opinión pública. Yo pienso que el gran protagonista de las manifestaciones de estos días ha sido la juventud. Y la juventud fundamentalmente urbana, pero también rural, y con una característica. Ha habido en otro momento en que ha sido la juventud estudiosa, los universitarios, los estudiantes de secundaria. En este momento, si bien ellos también están, pero ha habido la emergencia de los jóvenes pobres, de los jóvenes sin estudio, de los jóvenes sin universidad, de los jóvenes sin empleo. Los y las jóvenes, porque también es otra característica, yo creo, que no se ha analizado lo suficiente en estos días. Es que hay una participación de las mujeres, y estamos hablando de las jóvenes, de las mujeres jóvenes, de las muchachas, ¿no?, que están teniendo una participación supremamente activa y muy importante porque le dan una fuerza, un contenido, unas dinámicas y unas perspectivas importantes a esto. ¿Por qué hago esto? Porque yo creo que ya es suficiente. La gente está mamada de todo esto, de esta situación, de aguantar hambre, de no tener un peso ni siquiera para comprarse unos zapatos, la gente está cansada de esto. La miseria, la pobreza, el desempleo, especialmente en los jóvenes y especialmente en las mujeres. La juventud, la gente de las comunidades, de los barrios, de la gente de a pie, salió porque se cansó del hambre, de la guerra, de la exclusión y del olvido. Lo legítimo es la protesta social. La protesta es un derecho social que por suerte en nuestra constitución política a partir de 1991 está consagrado.
La necesidad de nosotros es en movilizarnos, es en manifestar nuestra voz, es en decir no estoy de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Por lo tanto, hay que defender la legitimidad de la protesta, hay que defender la inconveniencia de declararla ilegítima o de perseguirla o de atacarla de formas ilegítimas.